pero es que él fue más bumangués que cualquier bumangués. Entonces, hay unos que todavía no aceptan, pero eso fue lo que pasó. Bueno, día número 8, Parque Antonia Santos. Bueno, por ahí dice que Parque de las 3 P's, pero no voy a decir las P's. Bueno, ¿ustedes recuerdan quién fue Antonia Santos? ¿Qué hizo? Bueno, este personaje que hizo en la historia, ¿por qué tiene un parque que se llama Antonia Santos? ¿Cuál fue su papel en la historia? ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir? A ver, Belén. No, de acuerdo, pero pero después se llamó Antonia Santos, ¿por qué? Correcto. Exactamente. Sí, exacto. Antonia Santos pues fue una heroína nacida en Pinchote, en la región ahí de Chocó, y ella comandaba ciertamente las tropas de la resistencia contra los españoles. Y resulta que ella es célebre porque justamente días antes de la batalla de Boyacá, pues estaba allí unas tropas españolas que tenían que ir a reforzar a Bolívar en la batalla de Boyacá, pero hubo enfrentamientos allá con la gente de Socorro y de Charalá, y se desarrolló una batalla que no es conocida, pero que es la batalla del río Pienta en Charalá, y allí realmente fue más que una batalla, fue una masacre, ¿no? Pero eso hizo que esas tropas que iban a reforzar a Barreiro pues no llegaran a tiempo. Ocurrió la batalla de Boyacá, y cuando estas tropas llegaron allá a la batalla de Boyacá, pues ya había pasado hace 2 días, ya el virrey Juan Sámano se había huido, y esa intervención de los habitantes de Charalá en la batalla de Pienta fue la que facilitó y permitió la victoria en la batalla de Boyacá. O sea, si no hubiera ocurrido eso, quizá la batalla de Boyacá se hubiera perdido y la historia hubiera sido otra, ¿no? Entonces, Antonia Santos nos cuenta esa historia y también nos hace unas propuestas para mejorar la ciudad. ¿Qué nos propone ella? Soy Antonia Santos. Participé en la lucha por la independencia de Colombia al mando de los insurgentes de Coromoro y Cincelada, en la provincia del Socorro. Los españoles me fusilaron días antes de la batalla de Pienta, ocurrida en Charalá el 4 de agosto de 1819. En la conversación con Charlie, le expuse mi idea para impulsar el turismo en Bucaramanga mediante la creación de recorridos turísticos diurnos y nocturnos por la ciudad, utilizando un bus especial al que denominé como Búcaro, bus turístico. A ver, Búcaro, ¿cómo era el bus? Aquí no se ve bien, ¿no? Ok, miren, amplio más. Bien, este es el bus que propone doña Antonia Santos, ¿no? Bastante fantasioso, que no tiene 2 sino 3 pisos, empezando por ahí, ¿no? Pero son cosas que dice Bucaramanga y todo, pero bueno, pues, hay que hacer eso, hay que hacer otros buses, hay que hacer recorridos. O sea, se narra toda una iniciativa de cómo, digamos, desarrollar el turismo por la ciudad. ¿Ves? Bueno, Charlie, el día número 9 se va para un lugar que fue hasta 1895 la plaza de mercado, que solo era los domingos. Entonces, ese lugar fue después que ya se le dio el nombre de Parque García Rovira. Bueno, es curioso que mucha gente no conoce el nombre del parque. Yo le pregunto a los muchachos, me dicen, no es el parque de la alcaldía, es el parque de la gobernación. Conocen el nombre del parque y mucho menos saben quién fue Custodio García Rovira. Entonces, este es el primer parque que hubo en la ciudad, digamos, después del siglo, cuando empezó el siglo XX, que había terminado la guerra de los 1000 días, ya hubo como una forma de sosegar al país, de empezar a colocar estatuas para resaltar los valores de
Y entonces se creó el Parque García Rovira, se creó el Parque Los Niños, que era José Antonio Galán, el Parque Bolívar, el Parque Santander. Fíjate que el parque está muy cerca uno del otro. El Parque Bolívar, a 2 cuadras, 3 cuadras está el Parque Santander, a 3 cuadras está el Parque del Centenario, a 2 cuadras está el Parque Antonio Santos. Entonces, eso hizo que Bucaramanga se llamara la ciudad de los parques, además de lo que la Sociedad de Obras Públicas que nos explicó ayer de ver, ¿no? Pero había muchos parques muy cercanos unos de otros. Entonces, uno de esos parques fue de García Rovira, vamos a ver qué nos dice él, ahí es para que lo mataron, vamos a ver uno de esos. Hola, mi nombre es Custodio Cayetano García Rovira. Nací en Bucaramanga el 2 de marzo de 1780, en una casa que aún existe, sobre la calle 35 con carrera 9. Estudié la primaria en la escuela Felipe Munar y después viajé a Santa Fe de Bogotá y estudié en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Ahí también estudiaron Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. Bueno, este personaje es muy interesante porque, digamos, es el único prócer nacido en Bucaramanga y su actividad histórica ocurrió realmente entre el 20 de julio, cuando hubo el grito de independencia en Bogotá, y ya cuando vino la batalla aquí en Páramo Cachiri, que fue una derrota de los patriotas y que hizo que nuevamente los españoles retomaran el poder, ¿no? Pues ahí se narra toda cómo fue esa época y cómo fue su época en Bogotá, porque ellos lo llamaban el estudiante, estudiaba mucho, aprendió varios idiomas, fue profesor del general Santander. Aparte de eso, el general García Rovira también era compositor musical, poeta, o sea, era un personaje realmente muy interesante y que los bumangueses pues deberían de conocer más de él, ¿no? Okay. Bueno, en el día 10, Carlos se va para lo que se conoció hasta 1914 como Palazuela Belén. Y en 1921 se puso la estatua de ese señor que es General Santander, ¿no? El general Santander fue el que le dio el nombre al departamento nuestro. Entonces ahí se narra pues, la vida donde nació el general Santander, cuál fue su participación en la lucha por la independencia, su rol como vicepresidente, su participación en las diferencias con Bolívar, porque él era federalista y Bolívar era centralista. Todo eso se trata allí. También se trata del hecho de cuando se le acusó del atentado que hubo en septiembre de 1828 en Bogotá, la noche septembrina. ¿Qué pasó después? Nos narra, después lo iban a condenar a muerte, Bolívar lo impidió que lo condenaran, pero sí lo degradaron, le pidieron que irse para Europa, lo mandaron para Cartagena, pero allá lo detuvieron, lo tuvieron preso allá en una de las bóvedas de Cartagena. Al final después lo liberaron, lo mandaron para Venezuela y allá pues, pudo partir para Europa. Y bueno, también un narra en Europa, qué fue lo que hizo, también estuvo en Estados Unidos, con quién habló y después cómo regresó para ser presidente de Colombia nuevamente. También Santander nos habla de por qué el 13 de mayo es el día de la Santanderianidad. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hola, soy el general Francisco de Paula Santander. Nací en la Villa del Rosario de Cúcuta y participé en la campaña libertadora junto al general Simón Bolívar. Fui vicepresidente de Colombia cuando Bolívar era el presidente. Después fui presidente en 1832. Bueno, entonces, es la vida de un prócer que la gente muchas veces no sabe ni qué fue y por qué nos llamamos así. También nos hace un comentario en el relato de la división que hubo en Santander en 2 departamentos, ¿no? Santander y su norte de Santander. ¿Y qué opina de eso? ¿Y qué cosas se le ocurre para volver a unir a 2 departamentos? ¿Y qué propone, digamos, para mejorar el país? Entonces, eso es lo que narra le cuenta a Charlie el general Santander. Bueno, el día 11 pregunta que Charlie se va para un parque que tiene una obra que se colocó en 1950 por el artista Gómez Castro y que ese parque, y por la carrera de abajo quedaba la casa de habitación de la familia
Colombia, Martínez Villalba, o sea, se fue para el parque. Sí lo dijo. Tiene día libre, joven. Hablando del Parque Bolívar, ¿no? Bueno, fíjense que ese Parque Bolívar tiene una historia muy particular. El parque se construyó en 1930, pero no se le puso ninguna estatua ahí de Bolívar, que llamó Bolívar. Y solo hasta 1950 fue que se le colocó esa estatua de Bolívar allí sentado, una obra muy grande, realizada por el maestro Carlos Gómez Castro, que hizo muchísimas estatuas. La mayoría de estatuas que nombran ahí son de Gómez Castro. Esa la fundió en Perú, en el taller de Bruno Campagnoli, un italiano. Bueno, en ese parque entonces resulta que uno ve la estatua y uno dice que es Bolívar. Ahí dice al primer ciudadano de Colombia formado en no dice que llama Bolívar. Yo una vez anduve con unos venezolanos por ahí y les dije que Bolívar, ¿cómo? Sorprendieron cómo están, que uno dice que es Bolívar, y pues aquí es Bolívar. Entonces fíjense, es una de las fallas que hay, que los parques les falta una señalética, una cosa que digan, mire, quién es el prócer que hay ahí, quién hizo esa estatua. Entonces es muy curioso y además una estatua muy diferente a todas las de Bolívar, porque Bolívar es uno de los personajes que en el mundo tiene más plazas y estatuas. O sea, en todo el mundo hay, en el Cairo, en España hay varios, aparte de los países latinoamericanos, en Nueva York. Entonces, esta estatua es diferente, está sentado allí. Que alguien le pregunta eso y le explica entonces por qué está sentado. Y dice, no, lo que pasa es que esta estatua se hizo para recordar mi presencia en Bucaramanga, porque yo estuve aquí presente ejerciendo la presidencia de la República durante 70 días. Ya habíamos terminado la batalla. Hola, soy el general Simón Bolívar. Estuve conversando con Charlie acerca de mi presencia en Bucaramanga durante 70 días en el año 1828, mientras se celebraba la Convención de Ocaña. Yo era el presidente de Colombia y me hospedé en la casona que hoy se llama Museo Casa de Bolívar. Bueno, entonces está orientado hacia, ¿qué es lo que habla bien? Pues su presencia en Bucaramanga fundamentalmente, ¿no? Pero también aclara mucho algo que dice, bueno, ¿cómo es que ahí dice que el primer colombiano es usted venezolano? Porque él aclara que el país empezó a llamarse la Gran Colombia, que incluso la bandera la diseñó fue un venezolano, o sea, el primero que lo usó fue Francisco Miranda en el barco Leandro. Y bueno, es toda una narrativa de lo que pasó con Bolívar aquí. De paso, Bucaramanga tiene una de las 3 casas Bolívar que hay en Colombia, porque nosotros tenemos una casa Bolívar en Bogotá, cerca ya de la estación del teleférico, que esa sí fue propiedad de Bolívar. Está la casa esta de Bucaramanga, que era propiedad de los Mutis, donde estuvo ejerciendo la presidencia de la República, o sea, vino al paseo, vino a trabajar durante 70 días porque sé que estaba la Convención de Ocaña y quería estar en un lugar cercano para enterarse de lo que ocurría. Y el otro lugar que es Casa de Bolívar es donde murió, en la Quinta San Pedro Alejandrino. Dado la importancia del personaje, que como digo en el mundo es muy conocido, hay estatuas en muchos lugares y continentes, pues es importante resaltar y que saquemos como provecho turístico esa del Museo Casa de Bolívar, porque ahí aparte de hablar de Bolívar está el Museo Guane, que tiene 3 momias Guane, no es solo las momias Guane. Entonces, precisamente tratamos de resaltar los valores del personaje y cómo eso aplica la importancia del turismo y conocer la historia para promover a la ciudad conociendo lo que tenemos. Día 12. Vamos a hacer una pregunta específica. Esta pregunta va para Carmencio. Hay que aprender a tu corazón, será muy bueno. Este parque del día 12 se inauguró en 1909. Ahí va bien. En 1915 se empezó a construir una importante obra que para ese entonces se llamó Avenida Oriental. Actualmente esa avenida se conoce como la Avenida Próspero Pinzón y el número de esa era la carrera 22, que después pasó a ser 27. Entonces está en ¿cuál parque? ¿Señora? Bueno, sí, Parque de los Niños. Bueno, el Parque de los Niños es un parque muy antiguo, fue el primer parque, digamos, de carácter
apelativo que se puso, porque los primeros parques eran el Parque García Rovira, el Parque Bolívar, el Parque Santander, el Parque del Centenario, porque era una cuestión de homenaje a un prócer. No era para ir a pasear allá perritos, para hacer ejercicio, no era pensado para eso. El Parque del Centenario, que bueno, tenía ya una cúpula, un sitio donde la orquesta, la banda departamental hacía la retreta, ¿no? Entonces era una cuestión cultural, porque la gente asistía pues al Teatro Santander y después salía también a cierta hora, había la retreta en ese parque. Pero no estaban pensados para los niños, entonces ese parque en 1909 se pensó allá como que fuera un parque recreativo, fue el primer parque realmente de ese estilo en la ciudad. Y ya mucho más adelante, como en los años 50, se construyó la estatua, que bueno, está en la portada del libro, que es lo del estatua de José Antonio Galán, que esta estatua es una la hizo Carlos Gómez Castro, y hay una similar en Charalá, que fue el pueblo donde nació José Antonio Galán. No sé si está la batalla. Soy José Antonio Galán, nací en Charalá y fui protagonista de la insurrección de los comuneros en el Socorro en 1781. La estatua en el Parque de los Niños, inaugurada en 1949, es obra del maestro Carlos Gómez Castro. Bueno, entonces este prócer nos narra todo lo que ocurrió con la insurrección de los comuneros, lo que pasó y qué es lo que ocurrió después, que bueno, que fueron a una marcha allá a Bogotá, las capitulaciones, qué ocurrió después con él, cómo murió. Y entonces tenemos un prócer de Bucaramanga. Entonces, para que el libro tenga también una parte del turismo de Santander, José Antonio Galán nos habla del turismo de Santander, de la zona donde él vivió. Entonces nos narra muy bien de todas las atracciones turísticas que hay en Charalá, lo que hay en la región comunera, nos habla del Ramón del Chicamocha, de manera que el libro pues se proyecta también hacia mostrar esos atractivos turísticos de la región. ¿Okay? Día 13. Bueno, entonces, el día 13 Carlos no va a ningún parque, sino se va para un edificio, para el costado sur de un edificio que fue inaugurado en 1940 bajo la administración de Benjamín García Cabello. ¿Para dónde se fue? Está en la parte sur y ahí hay una señorita y él habló con ella. Ese edificio se inauguró en 1940. Hola, soy Manuela Beltrán. Participé en la insurrección de los comuneros en el año 1781 en el Socorro. Yo rompí el edicto que anunciaba el alza de impuestos y ahí se inició ese primer movimiento preindependentista del país. Yo estuve conversando con Charlie, explicándole cuáles fueron los impuestos que los españoles aumentaron. Bueno, entonces esa es una escultura que hay en hierro allá detrás de la gobernación, en la parte posterior, y digamos lo que, como ya José Antonio Galán explicó cómo fue el movimiento de los comuneros, pues entonces ella nos habla de que ya rompió cuáles eran esos impuestos que habían aumentado, qué consistieron, ¿no? Entonces ese es el personaje de Manuela Beltrán. ¿Digamos? Para el día número 14, Charlie se va para un parque que muchos no saben que es parque, porque pues uno dice la glorieta es de San Francisco, pero realmente es un parque del nombre de un señor que tristemente murió a un lado, ¿no? Fue muy triste esa parte. Entonces, bueno, el parque que conocemos como Parque San Francisco, realmente ese nombre ha sido adoptado porque ahí cerca se construyó la iglesia franciscana, ¿no? Pero el prócer que está ahí fue Camacho Carreño. Uno le pregunta a la gente que ha estudiado ahí en la escuela Camacho Carreño, pasaron ahí años y nunca supieron quién era Camacho Carreño, sin embargo estudiaron por ahí, la misma era como veces que salieron por ahí antes, y entonces nadie sabe quién es ese señor. Bueno, en su vida realmente es bastante poco que decir, ¿no? Entonces allí se orienta más la conversación con Camacho Carreño, es para decir, mire, cuénteme por qué este parque aquí tiene unos bulevares, y esto, por qué está transformado de esta manera.
Entonces lo que hay es una descripción de ese gran proyecto que llamaba el barrio La Mutualidad. Porque ¿qué pasó? Hasta el siglo XIX, en Bucaramanga, como la calle primera era después de la Quebrada Seca, era la 1, luego la calle quinta era la 35, luego era la 36, la calle séptima era la calle de la Iglesia, y Bucaramanga era de la Quebrada Seca hacia el sur. Porque de ahí para allá pues era un accidente geográfico de esa Quebrada Seca que, digamos, había que unos puentes para pasar para allá. De manera que durante todo el siglo XIX realmente nunca se habló que se había urbanizado esa parte de Bucaramanga, la parte de Quebrada Seca hacia el norte. Entonces, las primeras épocas, las primeras décadas del siglo XX, surge un proyecto que llama La Mutualidad, que ya fue un desarrollo de esa parte, esa mitad de Bucaramanga, digamos así, pero ya con un concepto diferente, porque es que ya había automóviles. Entonces ya se diseñaron unos bulevares, se diseñaron unas calles más amplias, y eso fue un concepto francés, porque resulta que un señor Ogliastri, que el papá lo había mandado, inmigrante italiano, bueno, francés, pero ahorita de Córcega, a estudiar a París, y él se enamoró de París, vio cómo en los bulevares allá, la Plaza de Estrella, y vino con esa idea porque él se vinculó a la empresa, la compañía La Mutualidad, que quiso desarrollarse el proyecto urbanístico de todo lo que era a partir de la Quebrada Seca hasta donde terminaba la meseta ya con la UIS, el proyecto llamaba La Mutualidad. Entonces este personaje, Camacho Carreño, nos habla de su vida realmente, que no es mucho lo que hay que decir, pero sí nos amplía mucho de lo que era ese proyecto de La Mutualidad, en qué consistía, que es muy interesante eso allí. Hola, soy José Camacho Carreño. Nací en Bucaramanga en el año 1903. Me gradué de abogado en la Universidad Nacional y me dediqué a la política como miembro del Partido Conservador. Fui reconocido como un gran orador. Ejercí como embajador en Bélgica y Argentina y morí ahogado en Puerto Colombia a los 37 años. El Parque San Francisco en realidad lleva mi nombre. Bueno, ¿sí? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, sí. Bueno. El parque, claro, Camacho Carreño murió después, entonces era el parque principal, porque era donde estaban los dos bulevares esos, o sea, no tenía un prócer allí, no era simplemente el parque principal de la urbanización esa, pero que había otro nombre, no sé cuál. No, es el parque. Sí, lo que yo vi era que era el parque principal, porque era, digamos, ahí se concluían los bulevares, era algo similar a la Plaza de Estrella de París, ¿no? Parque José Díaz Puyana. No conocía ese dato realmente. Bueno, es que lo que pasa es que Camacho Carreño no le dijo a Charlie eso, él no sabía. Lamentablemente no sabía pensar y no se enteró de eso. Me hubiera preguntado primero de ellos y yo hubiera sabido. Eso pasa, ¿no? Bueno, el siguiente parque es un señor que murió en 1947. El siguiente parque, una vez le escuché a don Edmundo Gabaza, que a propósito ya en este mes son 3 años de su fallecimiento, que él estuvo presente siendo un niño de 10 años cuando a ese parque lo dividieron en 2, porque hoy en día ese parque tiene 2 nombres, para un lado uno, para otro lado otro, para un lado se robaron uno de los bustos, entonces es el parque, 2 parques, pero vamos a hablar de uno, el del nombre antiguo, el parque Turbay. Bueno, ahí en la carrera 27 está el parque Turbay, dividido por la carrera 27, y al frente está que hay Herrera, ¿no? Que a propósito se robaron el busto, pero es solamente la base. Bueno, ese personaje de Javier Turbay es realmente muy importante,
y muy desconocido. O sea, uno le pregunta a cualquier habitante de la ciudad y no sabe quién es Gabriel Turbay. Además le pregunta, ¿quién es el que fue presidente de Colombia? Y eso es lo que dice uno. No saben realmente quién fue. Entonces, yo tampoco sabía mucho realmente, pero ya cuando el personaje me contó, pues me enteré de muchas cosas. Bueno, en esta elaboración de esa narrativa de este personaje, yo tuve la gran fortuna de que mientras yo investigaba, estaba la doctora Lucía González escribiendo un libro que sacó, lo lanzó el 28 de abril aquí en la Casa de Bolívar, Museo Casa de Bolívar, que es la doctora Lucía González, lanzó un libro, tiene como 400 páginas, y es un examen realmente de documentos, de periódicos, de la época, de revista, donde explica toda la vida de lo que fue Gabriel Turbay y la confrontación que hubo con la campaña electoral con José Eliezer Gaitán. Entonces, ese capítulo es muy interesante y es bastante extenso, bastante ilustrativo. Pero si ustedes quieren saber realmente la historia, les recomiendo ese libro de la doctora Lucía, que es el que está ahí, el presidente que no fue. Este libro está ahorita, como digo, salió el 28 de abril y está ahorita en las librerías, en la Profitécnica, creo que Nacional también. Ese libro está ahí y yo lo recomiendo porque es que nosotros no sabemos nada de Gabriel Turbay realmente. No había ningún libro, había 3 libros, pero no se consiguen. El único que había era el del doctor Eduardo Iván Gómez, que lo hizo con la Academia de Historia, que seguramente no va a la Academia de Historia la leer, pero este libro es muy, muy bueno, el de la doctora Lucía González. Ella es colombiana, pero ella vive en París, es de una universidad de París investigadora. También ella escribe Una silla vacía, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar aquí en el lanzamiento y de conversar con ella. Hola, soy Gabriel Turbay Abulanera. Nací en Bucaramanga y fui el candidato oficial del liberalismo para las elecciones presidenciales de 1946, en las cuales triunfó Mariano Ospina Pérez. Yo estuve conversando con Charlie en este parque que lleva mi nombre. Es el único monumento, el único parque que hay en Colombia con este personaje, porque tenía la fortuna de haber sido de provincia, no era de raíz de Bogotá. Y tenía también el hecho de que sus padres eran libaneses, y entonces la campaña fue algo donde siempre se le acusó de que no era colombiano porque era descendiente de libaneses, la frase era turco, ¿no? Pero es muy interesante ese porque creo que el personaje es muy desconocido y que es importante especialmente para los bumangueses. Digamos, en el siglo XX hubo dos candidatos a la presidencia, uno fue Gabriel Turbay, el otro fue Luis Carlos Galán, y ninguno de los dos llegó a la presidencia. Después en el siglo XXI ya estuvo Rodolfo Hernández, pero en el siglo XIX que sí llegó a la presidencia, como vimos, fue Aquileo Parra. Bueno, y precisamente el día siguiente se va para la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Bueno, esa plaza cívica, yo cuando vivía aquí, antes de irme 40 años por el país, no existía. Entonces después la construyeron, vino en el 89 el asesinato del Estado de Sarmiento y después construyeron esa plaza cívica. Es un lugar muy importante porque uno mira en Europa, el sitio donde llega naturalmente el turista, donde se reúne la gente son las plazas públicas, ¿no? Uno va a Madrid, pues la Plaza Puerta del Sol, a Venecia, pues la Plaza San Marcos, a Londres, la Plaza Trafalgar, a Milán va a la Plaza del Duomo de Milán, o sea, ese es el sitio natural de llega el turista, donde hay espectáculos de cerca, hay una serie de cosas, lugares interesantes que hacer. Y esta plaza de aquí, que la acaban de remodelar, pues es muy importante por eso, es el lugar llamado a que allí se reúna la gente, los bumangueses, que haya espectáculos naturales y que venga el turista también y que recorra esas calles ahí donde está toda la parte histórica, que ahorita está muy bonita, con las calles adoctrinadas, ¿no? Entonces, pues lógicamente Luis Carlos Galán Sarmiento le cuenta a Charlie pues, su vida, trayectoria, y también pues habla pues, de algunos proyectos para el desarrollo del turismo en la ciudad. Entonces es interesante ese porque, digamos, ese personaje pues, es un referente moral para la República, lo mandó pues narcotráfico y pues
lamentablemente sucedió eso, pero un personaje nacido en Bucaramanga. Entonces es muy interesante esa vida del pescador de lanzamiento. Bueno, Charlie, ya estas dos últimas, él termina pues citando a un personaje que aparece en el himno de Colombia y finalmente el cierre lo hace lo que mencionamos, el Parque Sin Estatuas, Solón Huiches. Ahí se encuentra nuevamente con Jesús el Mago y ya se cierra esta historia de 18 días. Sí, el otro personaje que hablamos era Antonio Ricaurte, que él no estuvo en Bucaramanga, pero ha estado en Bucaramanga desde mediados del siglo pasado como monumento allá en el cuartel, ¿no? El batallón Antonio Ricaurte. Entonces, Antonio Ricaurte nos habla de su vida, trayectoria en Venezuela, lo que ocurrió allá en la hacienda San Mateo, como fue que murió él. Y también nos habla pues, de los reconocimientos que tiene tanto en Colombia como en Venezuela. Está en el himno de Colombia, está en el himno del Estado de Aragua, hay un monumento allá y acá. Y también nos hace una propuesta interesante para apoyar el turismo, referido a la parte donde está el sitio del parapente, que nos propone algunas cosas interesantes, porque es un lugar, un mirador turístico de la ciudad que es muy interesante y que podría cambiarse con algo que propone Antonio Ricaurte. El otro parque que no tiene estatua es el Parque Solón Huiches, es un parque que no tiene estatua, efectivamente. Entonces, ¿cómo hacen ya para hablar con un prócer que no está ahí? Pues bueno, ahí ocurrió que el primer contacto que tuvo en el libro, que fue con don Jesús el Mago, pues se le apareció allá y le trajo de compañía a Solón Huiches. Entonces así pudo conversar con Solón Huiches, aunque no hubiera estatua allí, ¿no? Pero una cosa pues, acorde a esa fantasía de cómo hablar con los muertos, pues bueno, no hay estatua, pero alguien que lo ayudó, que a raíz de su intervención fue que adquirió ese poder de comunicarse con las estatuas, pues también le ayuda en esa parte para poder conversar con Solón Huiches, ¿no? Y después de ahí pues hay una conversación ya final de Charlie con Solón Huiches, con Jesús el Mago. Entonces bueno, el libro al final de cada capítulo también tiene un código QR que llega a un enlace para un tema, como que está hablando de Simón Bolívar, pues lleva a una página donde habla Simón Bolívar, o de Ricaurte, cualquiera de esos, entonces se puede complementar la información que el lector tiene allí. Al final del libro también se incluye un anexo donde están pues, la parte, los himnos de Colombia, Santander, de Bucaramanga y las letras y con código QR que puedes cambiar de las canciones típicas de la ciudad, la Señora de Bucaramanga, la canción santanderiana, Pueblito Viejo. Es un libro, digamos, que busca que la gente se conecte con la historia, con el patrimonio material e inmaterial, pero que la haga de una manera divertida, ¿no? A través de esta recreación así mágica de un personaje que no voy a hablar con los seres del más allá, pero que han tenido presencia aquí en forma de monumento y que por lo tanto no solamente hablan de su pasado, sino que también saben lo que hay en la ciudad en este momento y también se atreven a hacer propuestas futuristas para desarrollar la ciudad. Hay muchas otras propuestas allí. No crean que ya con esto no pueden leer el libro, no, solamente esto es un pequeño abreboca, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias. Como vieron ustedes, este proyecto que yo lo conocí desde la idea, después de la guía turística, y que hoy en día es una realidad. Entonces es un libro que definitivamente tienen que comprar. Miren toda la historia que recorrimos acá. Estuvimos acá 18 días en esta conferencia. Entonces no queda más que darle las gracias y Carlitos empieza a repartir los libros. Pongan aquí ahí enfrente y listo. Bueno, ese es don Jesús el Mago. Murió en 1981, está en las colinas. No puedo llevar el micrófono porque se acabó la pila. Voy a buscar a Jesús el Mago para que me cuadre la voz. Primero que todo, muchas gracias por la exposición. Muy interesantes los datos. Como trabajo historia, les cuento una cosa. La historia de Cura Romero no sucedió en Bucaramanga con el café. La historia de Cura Romero sucedió en Salazar de las Palmas,
que en esa época era territorio del departamento